Buenas tardes, licenciada y compañeros. El día de hoy les daré respuesta a las preguntas que nos fueron indicadas responder. La primera pregunta dice: identifique las distintas etapas de dominación por las que atravesó la granja y los tipos de liderazgos que se dieron en cada una de ellas. Como primera dominación yo puse la dominación humana, pues al principio de la película indica que todos los animales de la granja estaban bajo las normas y reglas de el granjero. Entonces este es el primer tipo de dominación que se presenta en la película. Otro tipo de dominación que yo noté fue el ataque armado, que se da mientras pasa la película. Los animales hacen un comité revolucionario que es para cambiar la forma en que ellos viven, pues el granjero los explota y les da un trato muy injusto. El ataque armado sucede cuando los animales se expresan y sacan al granjero de la granja, de su propia granja. Entonces el granjero aparece luego con sus demás amigos granjeros y tratan de atacar con fuerza armada, lo cual no funciona, pero es un tipo de dominación que a veces se presenta, la fuerza. Otro tipo de dominación son las leyes, que son implementadas por el cerdo mayor, el más poderoso, Napoleón. Entonces él implementa una serie de leyes que todos deben acatar, y esto también se nos presenta a nosotros. Tenemos leyes que debemos seguir, que nos dominan a largo plazo, aunque sean para un bien común, nos dominan de alguna forma. Luego, otro tipo de dominación, la educación, porque la educación viene siendo un tipo de dominación según la doctrina. En la película se aplica porque los cerdos les enseñaban a los animales nuevas formas para aprender y que fueran más eficaces a la hora de realizar los trabajos, pero en algún momento puede ser también un tipo de dominación, de adoctrinamiento. Entonces, esto puse únicamente uno, que es causa común, problema común, que era el que los unía a todos. Tenían un problema común que tenían que solucionar y era un tipo de liderazgo para terminar con la dominación. La segunda pregunta dice: identifica las causas y actores internos y externos que permitieron a los cerdos tener el poder. Como primera causa yo identifiqué la herencia, pues al principio de la película sale un cerdo que desde siempre ha tenido el poder porque es el más viejo y por lo tanto es el más sabio. Entonces la herencia ya se lleva a la idea de que los cerdos son inteligentes porque el primer cerdo era el más sabio. Entonces la herencia, el poder pasa a los demás cerdos. Entonces es un tipo de causa. Otro tipo de causa que se da, el liderazgo e iniciativa que tuvieron cuando les tocaba afrontar problemas, como por ejemplo cuando el granjero los deja, tenían que organizarse para ver cómo producían nuevos alimentos y cosas que los sustentaran a ellos. Entonces los cerdos tuvieron una actitud de liderazgo e iniciativa a la hora de realizar estas tareas. También crearon una revolución, que fue lo que les ayudó a cambiar todo su sistema. Entonces eso les dio poder, porque fueron los que empezaron con eso. También la valentía y la astucia que tuvieron al principio en los ataques, cuando los granjeros atacaban la granja. Ellos sabían organizar entre tropas y equipos para que atacaran entre sí y poder defenderse. Y que eran ingeniosos para resolver problemas. Eran tan ingeniosos que educaban a los demás animales para que fueran ingeniosos, no tanto como ellos, pero ingeniosos también. El poder de las fuerzas también, que los cerdos eran más fuertes que muchos animales. Habían unos que eran más fuertes que ellos, pero ellos los tenían dominados. Entonces la fuerza no siempre es física, sino también mental. Y ellos tenían fuerza mental, psicológica en los demás animales. Y la capacidad intelectual que tenían los cerdos era mayor a la de los demás animales.
Y por último, pero no menos importante, la tercera pregunta dice: identifica acciones políticas que realizaron los distintos grupos, la asamblea y los sindicatos que hacen los animales, para optar por un nuevo tipo de desarrollo en cuanto a sus labores. El segundo tipo de acción política que se da en la película es la revolución industrializada, que los animales empiezan a usar nuevos elementos para mejorar su industria o su desarrollo, como lo es la implementación del molino, ¿verdad? Otro tipo de acción política son las protestas que se dan por las inconformidades. Se implementan nuevas jornadas de trabajo en las cuales los animales trabajan un cierto tiempo y descansan otro, y se turnan entre jornadas y entre labores. La implementación de leyes es otro tipo de acción política. La dictadura que toma el cerdo Napoleón cuando les indica que él se cree capaz para hacer todo y por lo tanto va a decidir por todos los demás animales. Aunque antes de esto, el cerdo, que era muy amigo de Napoleón, Nieve, recuerdo el nombre, creo que se llamaba, hizo un tipo de democracia, y fue por esto que Napoleón lo mató, porque no le parecía la idea, y se hace la dictadura. Las jornadas de trabajo, la comercialización que se da al final de la película, cuando los cerdos necesitan conseguir jaleas, creo que eran los frascos que compraban, y al final alcohol, y a cambio dan huevos de gallina, leche y ese tipo de cosas. Es comercio. Las sanciones que se dan también dentro de la sociedad de animales por no acatar las órdenes o las normas de el mayor representante, en este caso Napoleón. Y la jubilación también que se le da al caballo por haberse lastimado la pata. Entonces, al final de la película, yo logro identificar que fue como se dieron dos importantes etapas, que son la sociedad primitiva, cuando ellos tuvieron que desarrollarse y descubrir por sí solos cómo abastecer sus necesidades y poder estar bien sin ayuda de nadie más, y aprenden a hacerlo y son seres más desarrollados. Entonces estaban como en la sociedad primitiva. Y luego se da lo del esclavismo, que es cuando los cerdos hacen prácticamente esclavos a los demás animales, pues ellos solo daban órdenes y ellos no hacían nada y se aprovechaban de todo lo que los demás producían, trabajando horas injustas y por recompensas mínimas. Entonces yo lo relaciono con el esclavismo. Y esa es mi conclusión. Gracias. Ahora, como un pequeño comentario acerca de la película. La película a mí me pareció buena. No me gusta la animación, pero me gustó por cómo representan los tipos de organizaciones, sociedades, cómo se va dando todo. Al principio parecía que todo estaba muy bien, hasta que llega el deseo de tener más, de querer más poder, que es lo que siento que siempre nos ha arruinado como sociedad, como personas. Entonces, es una bonita forma de mostrar gráficamente cómo nos vamos deteriorando con el deseo de tener más, y cómo nos podemos aprovechar de las demás personas, o en este caso animales, o cosas que poseemos solo para hacernos más poderosos. Me gustó la película. Gracias. Feliz tarde.